Bueno, entonces bienvenidos, bienvenidas a este encuentro académico. Yo soy Ariel Gómez, soy profesor de cátedra de la Facultad de Educación en el programa de la licenciatura en Ciencias Sociales. Les doy entonces la bienvenida a esta mesa 10 del encuentro académico Diálogo de Saberes a partir de una experiencia de vida en el marco de la presentación de los trabajos de grado de la facultad. Es importante recordar que la facultad viene haciendo un esfuerzo hace más o menos 3 semestres para la realización de este espacio, teniendo presente la importancia de establecer unos escenarios para el diálogo de saberes entre las distintas licenciaturas de la facultad. Y la idea es que este encuentro pues, va a estar girando alrededor pues, de los temas investigativos que tenemos preparados para esto, pero también a partir básicamente como de lo que ha significado esta experiencia como maestros y maestras en formación. De tal manera, metodológicamente, cada trabajo de grado tendrá un tiempo de 15 minutos para presentar, para hacer su exposición. Yo voy a abrir mi micrófono cuando les falte 5 minutos para hacerles saber que les falta ese tiempo, de tal manera que ustedes puedan ir concluyendo y podamos, digamos, como respetar los acuerdos en términos de tiempo. Una vez terminemos las presentaciones, las 4 presentaciones que están programadas para la mesa, vamos a abrir un espacio de diálogo. Es un espacio que básicamente consiste en conversar y reflexionar acerca de lo que significó esta experiencia como maestros y maestras en formación, lo que ha significado, digamos, como todo este tránsito en este contexto pandémico, ¿sí? Cómo se ha ido transformando todos estos imaginarios que teníamos acerca de la escuela, la educación, cómo logramos identificar estos problemas investigativos que hemos tratado de priorizar para este encuentro o para los trabajos de grado. Tenemos el orden, pues ya las personas que integran como panelistas en esta mesa ya conocen el orden. Son entonces 4 presentaciones. Esta mesa tiene algunos elementos en común que creo que va a ser muy interesante para el diálogo. Es una mesa que tiene como centro de reflexión algunos elementos transversales como la pregunta por la memoria y por la historia y el papel que estos elementos tienen en los procesos educativos y pedagógicos. Bueno, digamos como con ese contexto vamos entonces a empezar con la primera presentación. Quiero darle la palabra a Caterina Estela Macea Jaramillo. Ella va a hacer la presentación de su trabajo sobre memorias de la resistencia en la configuración de identidades de género en la infancia en Chigorodó. Ella fue asesorada por la profesora Mariluz Marín Posada y el profesor Jaime Alberto Saldarriaga y hacen parte del programa de licenciatura en pedagogía infantil. Caterine, adelante, tienes entonces 15 minutos, yo te voy a hacer una seña cuando te falten 5. Te escuchamos. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como ya lo dijo el moderador, mi nombre es Caterina Estela Macea Jaramillo y mi proyecto de grado tiene como nombre Memorias de la Resistencia en la configuración de identidades de género en la infancia en el municipio de Chigorodó. Por favor, me pasan. Bueno, este proyecto enfatiza su accionar en el municipio de Chigorodó debido a la gran acogida que ha tenido la comunidad LGBTIQ y la corporación Alma de Colores en cuanto a inclusión social en la comunidad. La otra, porfa. Bueno, ¿cómo fue la llegada al centro de práctica? En principio, al analizar y buscar cuáles eran las problemáticas que se evidenciaban en el municipio, se contactó a la alcaldía del municipio de Chigorodó,
Desde allí me enviaron a la Coordinación de Equidad de Género, en donde tuve la oportunidad de conversar con la coordinadora Deina Tatiana Trigos, que fue la que acompañó pues todo mi proceso. Debido a todo el problema de la pandemia COVID-19, se tuvieron que cambiar algunas estrategias como para la recolección de información y para poder pues llevar a cabo toda la investigación. Más adelante les mencionaré cuáles estrategias estuvieron utilizando después. Porfa, la otra diapositiva. Bueno, ¿qué se encontró en la comunidad? Se encontró que a partir de esta problemática existe una falta de acompañamiento en lo que respecta al proceso identitario del género desde la infancia. A partir de esta falta de acompañamiento en los infantes aparecen una serie de tensiones y presiones, tensiones internas en que el infante empieza como a tener cierto grado de dificultad para poder expresar qué es lo que está sintiendo y presiones por parte de la familia, de la comunidad e incluso de la escuela al empezar como a mostrarse diferente al sexo con el que nació biológicamente, que corresponde a hombre o mujer. También encontramos una falta de conocimiento sobre lo que implica el proceso de construcción de identidad de género desde la infancia. ¿Esto qué implica? Implica en los niños una serie de miedos e incluso de imposibilidades para poder expresar qué es lo que está sintiendo su cuerpo. Además, se encuentra que existe en el municipio, que existe en el municipio poca literatura que hable acerca del proceso de reconocimiento de la identidad de género en la infancia. No existen muchas investigaciones a nivel nacional, regional y municipal que hablen acerca del reconocimiento del género en la infancia. Entonces, este trabajo es una apuesta a conocer lo que ha implicado, lo que implica reconocer la identidad de género en la infancia. La otra, por favor. Bueno, ¿cómo se logró construir el problema de investigación? Como lo había mencionado anteriormente, antes de que empezara el COVID, se pudieron utilizar estrategias como la observación y las visitas al contexto, también al centro de práctica, en donde se establecieron pues ciertas conexiones con la alcaldía del municipio y con la coordinadora de equidad de género. Ya después, cuando el COVID empieza a tener una cierta influencia bastante grande, entonces se utiliza la estrategia de utilizar, valga la redundancia, plataformas digitales como Meet, Zoom, redes sociales como Facebook y WhatsApp, que fueron herramientas que permitieron empezar a recolectar la información para poder llevar a cabo el proceso de investigación, para poder lograr como los objetivos que en principio se plantearon en la actividad. También revisión documental para la página, por medio de la página web de la alcaldía, la página web de la Corporación Alma de Colores y algunas como páginas, noticias, en donde muestran todo el proceso de visibilización que ha tenido la comunidad LGBTIQ del municipio de Chiguarodó. Porfa, la otra. Bueno, ¿qué logramos encontrar? ¿Qué se aprende? Que existen nuevas formas de ser y reconocer las infancias, que es súper importante empezar a entender que existen nuevas realidades e identidades y que desde las diferentes experiencias que están viviendo los niños se empiezan a visibilizar estas diferentes formas de ser, que existen procesos de reconocimiento y autorreconocimiento en este proceso de construcción identitaria del género, en donde es súper importante el hecho de cómo me ve la otra persona y cómo la otra persona influye en mi proceso de construcción, ¿cierto? Para que más adelante el proceso de autorreconocimiento se haga un poco menos complejo, que es súper importante el apoyo y el acompañamiento en este proceso de construcción. Cuando se acompaña
y se apoya al infante en este proceso, el infante tiene la posibilidad de no vivir su proceso de construcción en soledad. ¿Esto qué implica? Que el proceso se va vivenciando de una manera menos compleja, menos complicada. Al tener apoyo de la familia, de la escuela, incluso de la comunidad, el proceso se va haciendo un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque el hecho de respetar y acompañar el proceso posibilita pues todo el tránsito. Y que existen diferentes procesos de socialización en los que influye mucho el hecho de que de tomar como referentes a otras personas de algunos grupos que también pertenecen a la comunidad LGBTI, como para tomar referentes y decir, esto me sirve para seguir construyendo mi propio proceso. Entonces es como para tomar en cuenta otras voces y otras experiencias. La otra, por favor. Bueno, aquí las recomendaciones, lo más importante, yo creo que más que el proceso de aceptación es como el respeto por las personas, por el infante que está vivenciando este proceso. Porque más el hecho de que lo llamen él o ella, dependiendo pues su condición, es el hecho de respetar sus ideales, de respetar los sentires y los sentimientos que está vivenciando en todo el tránsito que está teniendo para poder construirse socialmente. Es muy importante que se le permita al niño, al infante, explorar y descubrir de su propio cuerpo cuáles son sus gustos, sus deseos, a partir de todas las experiencias que va teniendo durante el proceso. Súper importante mencionar que la identidad de género no es como que un proceso que se da de un momento a otro, no. Es un proceso constante que se da a partir de diversas experiencias y tránsitos que va teniendo la persona para poder ir reconociéndose socialmente. Es súper importante que se reconozca que la diversidad en la infancia está apareciendo. Ya no vemos solamente niños o niñas, ya vemos historias de niños y de niñas que están viviendo su proceso y que gracias al apoyo que les están dando sus familias y las escuelas se hace un poco menos complejo. Bueno, desde la escuela es importante conocer, entender y comprender el mundo y el proceso que el infante está viviendo, aproximándose a las diferentes experiencias y sentimientos que experimenta a diario. También es súper importante que desde las universidades y desde los colegios se empiece como a educar desde el enfoque de género, teniendo en cuenta más que todo el marco de la diversidad y el respeto por el otro. Siempre prima el respeto por el otro más allá de nuestros ideales, de nuestras costumbres y de todo eso. Es más el hecho de respetar lo que siente la otra persona, ponernos en el lugar de los demás para saber que lo que está viviendo es un proceso difícil y que necesita respeto como para que no sea tan complejo. Caterine, tienes 5 minutos. La otra, por favor. Bueno, a partir de esta investigación nace la posibilidad de hacerle una devolución a la comunidad con un pequeño cómic que lleva como nombre La vida de Liv. Este cómic muestra todos los procesos y las constantes luchas de resistencia que han tenido estas personas desde la infancia para poder reconocerse como se reconocen hoy en día. Entonces, porfa, lo vamos pasando para que se pueda ir. La otra, porfa. Bueno, cada cómic va mostrando como ciertas situaciones que se evidencian en las diferentes entrevistas que se le hacen a estas personas. Entonces, es como ellos van tomando la decisión. Puedes ir pasando para que dé tiempo de verlo todo. Entonces, como ellos desde posturas políticas que asumen a partir de instruirse, de empezar a conocer, de empezar a investigar, porque es un proceso que no están conociendo y que es un poco difícil de entender. Entonces,
Las luchas constantes de resistencia se vivencian en los momentos en que ellos deciden seguir con su tránsito, deciden seguir en su proceso de construcción, aún a partir de todo lo que las demás personas piensan o incluso intervienen en su proceso. Ya es todo. Es todo. Sí. Todavía te quedan algunos minutos. Si tú Bueno, quieres como plantear una conclusión o iniciar un bueno, poco el debate acerca de lo que esto significó para ti, lo puedes hacer. Tienes 3 minutos aún. bueno, perfecto. En cuanto a la construcción de este proceso investigativo, para mí en principio fue un reto porque cuando uno viene de conocer otras estrategias o digamos otros temas, y este era un tema que yo no conocía mucho, que siempre me ha interesado, pero no conocía mucho. Entonces, al encontrarme con que no hay suficiente literatura que hable acerca de estos procesos de reconocimiento de la identidad de género en la infancia, se vuelve como un choque de emociones negativas porque uno siente miedo, siente frustración porque cree que no va a ser capaz. Pero ya cuando uno empieza a establecer las conexiones con los actores sociales que posibilitan el trabajo, ya uno empieza a ver que la investigación toma curso y que es súper importante empezar a trabajarlo muchísimo más porque en las infancias se necesita. Entonces, es súper importante como empezar a comprender que las personas, los infantes que están empezando como a vivenciar estas experiencias, sentires que se le acompañe. Cuando estas personas viven desde su infancia su proceso de construcción en soledad, el proceso se vuelve muchísimo más complejo, muchísimo más difícil, y es cuando empiezan a sentirse víctimas de abusos, de discriminaciones, y empiezan a sentirse constantemente vulnerados. Entonces esa no es la idea, porque en muchos casos tienden a quitarse la vida. Entonces es más fácil como empezar a comprender, a entender, apoyar, acompañar al niño para que todo este tránsito sea más fácil. ¿Por qué? Porque es que la identidad de género no es, digamos, que decidí ser gay o decidir ser lesbiana y ya no. Es un proceso que se da por medio de diferentes tránsitos, pasar por diferentes grupos que pertenecen a la comunidad LGBTI para conocer realmente qué es lo que quiero ser, o sea, de qué manera me quiero identificar. ¿Ya? Muy bien, Caterine, muy bien. Muchas gracias como por la reflexión que planteas, que colocas como maestra en formación, una pregunta muy importante por las identidades de género en la infancia, una reflexión acerca de las infancias diversas, eh, que también nos permite pensar los procesos educativos en clave intercultural, interseccional, de género, la importancia de una educación que no tenga por qué homogeneizarnos culturalmente, sino visibilizar las prácticas, las culturas, los saberes, las identidades y las identificaciones diversas que están atravesadas por distintos elementos que nos configuran como sujetos. Bueno, muchas gracias a ti. Ha sido muy interesante tu presentación. Vamos entonces a darle la palabra al grupo que sigue. En este momento vamos a escuchar a Angie Paola García Martínez y a Vianney Karime Orejuela Pizarro. Ellas van a presentar un trabajo de grado sobre la memoria de un territorio narrado desde las infancias en La Cadena, que es un territorio en Carepa, en el Urabá, y ellas también fueron asesoradas por la profesora Mariluz Marín y el profesor Jaime Alberto Saldarriaga, hacen parte del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil. Angie y Vianney, igual, cuando les falte 5 minutos, yo les voy a hacer una seña para que tengan conciencia
de que el tiempo se está agotando. Listo, les escuchamos. Nuestro trabajo, nuestra tesis se llama La cadena Carepa Colombia 2020, memoria de un territorio narrado desde las infancias. Ahí se puede evidenciar pues cómo es el municipio de Carepa, porque lo realizamos allá en ese municipio. Entonces puede pasar, por favor. Bueno, en el contexto del problema tenemos nuestra llegada al territorio, la situación del COVID-19, el trabajo en el territorio y cierre del proceso. Nuestra llegada al territorio se dio por la necesidad y el interés que nosotros teníamos por trabajar con comunidad, porque desde que estamos pues en nuestro proceso de formación en los primeros semestres decíamos que trabajar con comunidad en relación con las instituciones educativas iba a ser muy enriquecedor para nosotros y también por la comunidad. Para la comunidad, cuando llegamos al territorio, eso fue algo muy importante porque los adultos de allá tuvieron como la oportunidad de narrar todas esas historias que ellos tenían silenciadas, de cómo era su territorio, de cómo ellos habían llegado ahí, de cómo habían pues vivido y se estaban relacionando con las infancias del presente. En ese momento, eso fue para el último semestre del 2019, del 2019-2. Allí empezamos ese proceso, llegamos observando lo que había en el territorio, quiénes eran las personas que estaban, los que estaban poblando. Y allí, cuando íbamos ya a iniciar el 2021 para desarrollar todo el proceso y trabajar directamente con ellos, fue que se presentó la situación del COVID, que en ese momento nos hizo pues cambiar todos los planes a un plan B, porque no podíamos tener ningún vínculo con ellos porque estaban cerrado todo, pues todo el transporte. Entonces ese COVID hizo que nosotros hiciéramos todo eso como por llamadas, por entrevistas también por llamadas, nos comunicáramos con la persona que estaba allá, que también teníamos a cargo, que era del grupo focal. Entonces él nos estaba pues como que guiando mucho. Bueno, el trabajo en el territorio, teniendo en cuenta que queríamos observar y queríamos darnos cuenta cómo se configura la infancia en el presente, en este municipio y en este territorio, lo hicimos de manera intergeneracional, donde los adultos, donde la infancia iban a narrar sobre cómo era ese territorio durante la memoria territorial. Este fue muy enriquecedor. Al llegar al momento de esto, fuimos muy acogidas, vimos diferentes situaciones, nos dimos cuenta que en este lugar había lugares significativos, sitios que los niños tal vez no conocían, que se ha ido olvidando y que es muy importante que el niño de la hora actual se dé cuenta cómo se ha venido transformando este territorio. Además de eso, también teniendo en cuenta, como dice mi compañera, nos tocó tener una alternativa para poder trabajar teniendo en cuenta que estamos en contingencia con la infancia. Lo hicimos desde un buzón de mensaje, el cual lo llamamos un platillo volador, donde las infancias contaban cómo el territorio, cómo lo ven, qué piensan de él, en cuanto a lo que le cuentan los adultos. En el cierre realizamos una cartilla con base a todo lo que narran la infancia, con todo lo que ellos resignificaron de su territorio, con lo que construyeron junto a los adultos de cómo fue y cómo se está viviendo ahora. También en nos dimos cuenta que esta ha tenido muchas transformaciones en cuanto que antes era un poco más de forma campestre, campesina, y ahora se ve de manera corurbano, que quiere decir que se está formando personas de otros procesos migratorios y se están perdiendo las culturas, todo esto que lo identificaba a ellos y que los marcaba. ¿Puede pasar la siguiente, por favor? Bueno, la construcción del problema de investigación. En primera instancia se trabajó con 3 categorías, las cuales fueron memoria colectiva, posmemoria e infancia. Y en el transcurso del trabajo, teniendo en cuenta pues todo lo que iba arrojando, los resultados, nos encontramos con una categoría emergente que fue el territorio, el cual hace mucho énfasis en la construcción de todas las generaciones que en este habita.
Lo que encontramos allí fue que las infancias son diferentes, totalmente diferentes las que eran antes con las de ahora, el presente, y que hay diferentes formas y construcción de vivir. También también estas categorías nos nutieron muchísimo el trabajo en cuanto a lo que era memoria colectiva, en cuanto a la posmemoria. Y esa tiene mucho énfasis en nuestro trabajo porque es la que son los portadores directamente de estas son las infancias, quienes cuentan, quienes dan cuenta de lo que han vivido y lo que le han contado las anteriores generaciones. Vamos a pasar, por favor. Bueno, entonces le vamos a hablar acerca de las lecciones aprendidas. Puede pasar, gracias. En los marcos teórico y metodológico. Dale. En los marcos teórico y metodológico, en estas nos basamos fue en las tres categorías y en la categoría emergente, el que les acabo de mencionar mi compañera, la cual nos permitieron nutrir nuestro trabajo de investigación. En este nos basamos también en varios autores como Yelin, Scliar, Hirsch, quienes hablan pues de todo lo que es la memoria colectiva, lo que es la posmemoria, lo que es el territorio y lo que son las infancias, que son muy importantes en estos tiempos, porque la infancia está tratando de narrar su territorio, de las voces de ellos, están tratando de darle sentido a las construcciones que se están haciendo. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a trabajar con ellos. Esto le da los nuevos sentidos al campo de la pedagogía porque nos permite entender y comprender los procesos de construcción que se están dando, de todos esos recuerdos, de todos esos acontecimientos que han pasado en un territorio y que están quedando en el olvido y en el silenciamiento porque estos no se cuentan y no se narran. Entonces es muy importante que nosotros como pedagogos infantiles empecemos como a comprender todo eso, y aplicarlo también desde el aula de clase y no simplemente dejarlos como en el olvido, sino que empecemos a trabajar con los niños y niñas para que ellos también tengan como tengan un apoderamiento sobre esos procesos que se están dando en el territorio y ellos también puedan defenderlo y puedan decir no, mi territorio es narrado desde esta perspectiva, porque ellos también tienen como ese posicionamiento, ellos se posicionan en el territorio y pueden contar y narrar las historias que se están viviendo. En este sentido se da la memoria, el territorio y los saberes culturales. ¿Por qué? Porque es muy importante la memoria y los saberes culturales para los niños y las niñas, porque si ellos no conocen de las culturas que se daban anteriormente, si ellos no las conocen, entonces ellos no van a tener ningún interés y ningún vínculo con su territorio y van a poder, lo que pasaba en la cadena, van a empezar a emerger todos esos procesos que están denigrando su territorio y ellos no van a hacer nada al respecto porque no sienten ningún vínculo. ¿La puede pasar, por favor? Ahí colocan lo que tenemos que decir. Bueno, desde los vínculos en la comunidad, por medio pues de la contingencia, tuvimos, como ya lo hemos dicho, siempre unas dificultades para mirar como esto y estar un poco más de forma presencial en el mismo. Pero teniendo en cuenta el cambio de dinámica que realizamos, esto se llevó muy estrechamente, tanto con el grupo focal, porque tuvimos un grupo focal de los niños y también de los adultos, lo cual nos permitieron tener acceso a información, a mirar a tener reuniones virtuales con ellos, hacer entrevistas, charlas y trabajar desde la comunidad, teniendo en cuenta lo que es la memoria colectiva. Chicas, bueno, esto también, tienen 5 minutos para terminar, 5 minutos. Bueno, también tuvimos la oportunidad de trabajar con todas esas distintas generaciones, las cuales cuentan y nos dan pues a conocer todo lo que ha pasado en y lo que ha transformado y lo que puede llegar lo que pueden los niños en caso tal hacer por su territorio.
Por eso es muy importante vincular los saberes culturales y las vivencias en los procesos de formación de niños y niñas y jóvenes para que todos estos procesos ellos tengan la oportunidad de narrar y tener un empoderamiento de su territorio y de lo que se está haciendo allí. Bueno, bien, pues la puede pasar. Estamos más rápido. Incorporación de los saberes de la comunidad en la escuela. Es muy importante que todos estos saberes se lleven a las instituciones educativas porque desde allí parte la educación de los niños y las niñas y para que ellos también tengan un vínculo y ellos también puedan hacer parte de estos procesos. Así como licenciados también necesitamos de crear en el currículo de que se creen en los currículos también ¿cómo se le dice eso? Que se creen también estos vínculos con la comunidad, que ellos puedan participar en estos procesos de formación de los niños y niñas. Bueno, también además de esto, también posibilita a conocer el contexto donde los niños y niñas viven y darle reconocimiento de su historia y conocer su territorio. Y también darle al maestro, el maestro también debe hacer conocer el lugar donde va a ir, conocer ese pasado y ver cómo llevar esto al aula y contarle a los niños y darse cuenta cómo se está configurando esta infancia en este territorio, porque no es lo mismo la infancia de Carepa que la infancia de Chigorodó y de Apartado. Bien, pues la puede pasar. Creo que ese es lo último. La que sigue. Lo borramos así. Bueno, en esta vienen los cambios personales y profesionales. Para nosotras estos cambios han sido muy fuertes porque antes creíamos que la educación en la pedagogía infantil no era tan importante o en la educación de los niños y niñas y ahora nos damos cuenta que es lo fundamental que se está viviendo. Esto lo creíamos por lo que nos contaban, por lo que nos comentaban, porque no habíamos tenido la oportunidad de tener como todos esos procesos y estos cambios. Y en los profesionales, el hecho de saber que la comunidad es muy importante y fundamental en estos procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños, donde ellos cada vez están construyendo, donde los niños son la generación de la posmemoria, quienes tienen la oportunidad de contar todo eso que se ha vivido en el territorio y hacer comparaciones de lo que pasó y lo que pasa ahora por medio de las narraciones de los adultos y por medio de las experiencias que ellos están viviendo. Además, también esto le da un vínculo al contexto de la escuela, infancias y comunidad, y no quedarse solamente entre la escuela y el niño, también conocer el contexto donde ellos viven y articular todo este conocimiento y todo lo que lo posicionan en su territorio y tener una conciencia crítica de cómo se ha transformado, tener sentido de pertenencia por lo que ellos, por su legado y por todo lo que ellos están viviendo. Y de recomendación, pues aquí en cuanto a esto, para seguir trabajando tal vez otras licenciaturas en trabajos con la comunidad, teniendo en cuenta la infancia, porque sabemos que eso es una construcción social y sabemos que no, como lo dije ahora, no son lo mismo las infancias de antes con las de ahora y que los tiempos van cambiando y se van transformando. Gracias. Bueno, muchachas, muy bien. Muchas gracias por el uso tan juicioso del tiempo. Muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia tan maravillosa. Quiero resaltar 2 o 3 elementos que creo son importantes para la conversación y para las pistas que eso nos puede también ofrecer como maestros. Uno es la pregunta por el papel activo de la infancia en sus procesos de conocimiento, la participación de la infancia en los procesos de construcción de la cultura. En esa medida, esos diálogos intergeneracionales que se establecen de entre las infancias y otras generaciones, creo que también ofrecen unas pistas educativas muy interesantes para resignificar los contextos culturales en los que está localizada, el acto educativo en sí mismo. Valorar también la relación entre educación, escuela y comunidad. Creo que es muy interesante lo que se logra desde una propuesta como estas en esa relación. Y lo otro es la importancia también de la generación de material pedagógico. Ustedes están produciendo unas cartillas, un material didáctico que es muy interesante porque se convierte también en un saber construido por ustedes que puede ser replicado, apropiado por otras personas y en otros contextos
como el Urabá, pero también en otros contextos culturales. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias, Vianney. Vamos entonces a escuchar la siguiente presentación. Vamos a escuchar a María Isabel Martínez Orozco y a Mónica Aimé Durán Hernández. Ellas son del programa de licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales. Ellas van a trabajar han trabajado un proceso llamado la enseñanza de la historia reciente en la escuela y los aportes del maestro de Ciencias Sociales al saber escolar. Ellas fueron asesoradas por el profesor John Alexander Toro. Muchachas, igual, cuando falten 5 minutos yo abro el micrófono y les hago saber. Adelante, las escuchamos. Listo, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy María Isabel Martínez y con mi compañera Aimé Durán les vamos a presentar nuestro trabajo realizado entre el 2019 y el 2020. Se llama La enseñanza de la historia reciente en la escuela y los aportes del maestro de Ciencias Sociales al saber escolar. ¿Pasas por favor la diapositiva? Mientras les hago un contexto de nuestra experiencia en la práctica pedagógica, inicialmente en la práctica pedagógica 1, el año pasado, nosotras realizamos la práctica en la institución educativa de Héctor Abad Gómez y en el INEM José Félix de Restrepo. Tuvimos la gran oportunidad de vincularnos en ese proceso a la idea de la memoria, la enseñanza y la pedagogía para delimitar un poco nuestro objeto de investigación y lo que sería más adelante nuestro planteamiento del problema. Continuamente, en el 2020 se viene toda la crisis de la pandemia y con respecto pues, a la práctica de 2 y lo que sería después el trabajo de grado, nos ofrecimos a nuestros maestros cooperadores a llevar a cabo todas las responsabilidades de la práctica y también de los deberes investigativos y no tuvimos respuesta. Entonces, ello implicó que nosotros nos reformuláramos nuestro planteamiento del problema y nuestros objetivos de investigación, a su vez que la metodología, siendo así que escogimos que la investigación fuera de carácter documental porque dependíamos de lo que encontráramos en Internet. A su vez que hicimos un rastreo con otras maestras de ciencias sociales que nos permitieran ser un vínculo entre nuestro objeto de investigación con las prácticas educativas de ella en la realidad. En este sentido, les cuento un poco sobre ya nuestra investigación. Nuestro interés era abordar en el contexto escolar la enseñanza de la historia reciente. Entonces, hicimos una investigación documental que se basó en 3 niveles inicialmente, a nivel internacional, nacional y local. A nivel nacional, les contamos que la mayor producción sobre este objeto se vincula principalmente en Bogotá, desde grupos de investigación en educación y pedagogía desde universidades públicas como la Pedagógica y la Nacional, producciones también encontradas en centros estatales como sería el Centro Nacional de Memoria Histórica, y también encontramos publicaciones de experiencias de maestros publicadas desde secretarías de educación. Pasa por favor. Cosa siguiente que no se encontró en el contexto regional en Medellín. Acá los saberes de maestros en ejercicio con respecto a la enseñanza de la historia reciente en el contexto escolar no son tan visibles. Son saberes más bien escondidos y que pensamos que están circulando en escenarios más locales del contexto escolar. Por ejemplo, pueden estar circulando en periódicos escolares, en eventos interinstitucionales, en congresos y publicaciones de memorias y demás. Ello no significa que no haya una divulgación o que no haya una producción sobre ese objeto de investigación, sino que hay una dificultad en su divulgación. Por lo tanto, hay que identificar las causas más concretas de su ausencia. Siguiente, por favor. Entonces, esto nos permite a nosotras preguntarnos a modo de hipótesis tres posibles circunstancias por las cuales se presenta este problema, y es que existe una producción pero que no circula,
que existen producciones que circulan en un tono más experiencial y eso hace que se dificulte su divulgación en escenarios más académicos del campo, por ejemplo en revistas indexadas. Y por último, que si hay investigaciones, hay producciones de maestros, en este caso de ciencias sociales, que se hacen dentro de la escuela, que son de manera rigurosa, que se hacen a luz de toda una comunidad académica y las producciones teóricas del campo, y que estas pueden ser consideradas saberes escolares. Siguiente, por favor. De ahí que nuestro interés sea de qué manera estas producciones y contribuciones de maestros pueden aportar al campo en consolidación de la historia reciente en Colombia. Siguiente, por favor. Entonces, a partir de estos objetivos es que nosotras empezamos a desarrollar ya metodológicamente nuestra investigación, que es lo que vamos a presentar a continuación. Buenas. En la metodología, la de nosotros es de carácter cualitativo y documental. Precisamente por lo que ya explicó María, la cuestión de la pandemia y las dificultades que se tuvo, entonces nos limitó un poco a lo virtual. Te pedimos activar la cámara si no la tienes activada para poderte ver, por favor. Gracias. Lo intenté, pero como estoy desde el celular, entonces no sé si se vea. Sí, ahí sí te estamos viendo. Lo que pasa es que es muy importante verles el rostro a quienes nos están hablando. Entonces, bueno, sí, te estamos viendo, Ale, y te escuchamos. Donde no se me vaya a mover el celular. Listo. La metodología de nosotros es de carácter cualitativa y documental, precisamente pues por lo que dijo María de la pandemia y de todas las circunstancias que se tocó. De esa manera, entonces decidimos dividirla en 3 momentos muy importantes que dan como respuesta a cada una de los objetivos específicos de nuestro proyecto. El primer momento es la construcción de una base documental que hicimos en un software que fue Zotero, que nos permitió agrupar todos esos documentos precisamente en 3 categorías principales para nuestro problema, que fueron historia reciente, saber escolar y campo. Y también agrupar en los documentos de los últimos 10 años. En total, nosotros alcanzamos a recolectar 124 documentos. Entre ellos hay libros, hay tesis de pregrado, tesis de maestría, de doctorado, publicaciones de maestros y también publicaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica, pues en particular de la Caja de Herramientas y pues de la línea de pedagogía del Centro Nacional. Eso es donde nosotros lo buscamos la mayoría la buscamos en bases de datos, es decir, en Dialnet, Google Académico, revistas indexadas como Universidad o folios. Ya en el segundo momento, que es el análisis de la recopilación de las experiencias, es en en que nosotros decidimos entonces esa documentación empezar a ficharla. ¿Ficharla por qué? Porque nos permitía poder recopilar y agrupar la información en las categorías y también en la problemática que estábamos buscando. El fichaje que nosotros realizamos fue algo más diseñado por nosotras que nos permitiera como esa flexibilidad en cuanto a la necesidad que teníamos. Por eso en las fichajes están las 3 categorías, o también si por ejemplo aparecía la palabra historia reciente o algo más, todo como encaminado a lo que nosotros necesitábamos. Y la segunda parte de ese mismo instante fue las entrevistas que realizamos a las profesoras, a las maestras. Muy importante porque eso nos ayudó como a contrastar la información. ¿A quiénes entrevistamos? Nosotros entrevistamos a 2 maestras. Una maestra investigadora tanto de la escuela, que también tiene un semillero de investigación con estudiantes en todo ese proceso de memoria y paz. Y otra maestra que es tanto investigadora en la escuela como en la universidad. Y por último, también a una integrante de la Casa Museo de Memoria de Medellín, que nos permitió como hacer el contraste de lo que pasa con la memoria aquí en Colombia, aquí en Medellín, y con la enseñanza de la misma. Y por último, el tercer momento de la metodología es contrastar la información. Nosotras transcribimos las entrevistas. Lo que hicimos después fue poner una casilla de más en el fichaje de los documentos que nos permitía poner comentarios y partes de las entrevistas que nos permitían transversalizar y contrastar lo que habíamos encontrado en los documentos y lo que nosotras vimos o contrastamos con las maestras. Bien,
Es importante entonces, en este caso, empezar a hablar de las categorías que nosotras pudimos encontrar en la situación problema. Siguiente, por favor. Bueno, la primera es historia reciente. Nosotras nos enfocamos por historia reciente precisamente porque cuando nosotras indagamos con investigaciones de maestros, lo más que se encontraba era muy cotidiano, era la historia reciente. Así que decidimos concentrarnos como en esta parte específica y investigar un poco más acerca de la enseñanza de la historia reciente. ¿Pasas, por favor? En la enseñanza de la historia reciente. Aquí hay algo muy particular en Colombia que nosotras notamos en cuanto a las lecturas que hacíamos de lo local y lo nacional, y era precisamente que la concentración está pues en lugares como Bogotá y en la Universidad Nacional también de la zona. Y otra era que no teníamos una transición como por ejemplo lo tienen países como Argentina, lo tienen países como Chile, de los procesos traumáticos que ellos vivieron. Nosotros seguimos en el conflicto, es un conflicto que todavía es continuo y por ende todavía inmiscuye a estudiantes, a maestros y a otras personas, por ende está como esa particularidad. Otra cuestión... tienen 5 minutos para cerrar, 5 minutos. Listo. En la enseñanza de la historia reciente también enfocamos la necesidad entonces de reconocer los trabajos de maestras y maestros que hacen en este campo de la historia reciente y conocer también las investigaciones que se ha hecho en torno a eso. Y es muy importante también lo que dicen las maestras que nosotras entrevistamos cuando dicen que las experiencias que ellas hacen al escribirlas también les permite a otros maestros reflexionar sobre su quehacer y permite que nosotros como maestros podamos también aportar a esas investigaciones acerca de la enseñanza de la historia reciente. Siguiente. Con respecto al campo, nos sirvió de reflexión para poder pensarnos al maestro como un intelectual de la pedagogía que crea un saber, en este caso de la historia reciente, en la escuela. A propósito de eso, ¿qué fue lo que surgió con respecto a esta categoría? Primero, que si hay una comunidad académica más consolidada en Bogotá y que en Medellín, a pesar de que todavía no hay una consolidación como se rastrea documentalmente allá, sí hay un gran potencial para constituir una, de tal manera que al constituirse una comunidad académica que divulgue más las producciones de maestros, sus saberes a otras esferas del conocimiento por fuera pues, del contexto escolar, permitan así hacer un aporte y más consolidación al campo de la historia reciente. Siguiente, por favor. Ahora bien, con respecto al saber escolar, pensamos que encontramos que sí hay un aporte desde las maestras que puede ser nombrado como saber escolar, porque a partir de todas las reflexiones que ellas hacen de su práctica pedagógica y de las decisiones didácticas que diariamente ellas hacen en su contexto, están seleccionando teóricos, contenidos, metodologías, recursos, textos escolares y demás contenidos que les permitan llevar a cabo la enseñanza de la historia reciente. Y aparte de eso, reflexionar sobre su propia práctica, lo acontecido para volverlo a sistematizar. Estos saberes son propuestas que salen del contexto escolar y llegan a otras esferas del mundo académico, del mundo político. De ahí que las voces tanto de los maestros como de los estudiantes sean muy importantes de ser escuchadas para la planeación de políticas públicas en memoria y en educación, porque son ellos quienes de manera más legítima pueden decirle a otros maestros cómo abordar la historia reciente en el contexto escolar. Aparte de esto, siguiente, por favor. Nos dimos cuenta de que con respecto a qué es lo que enseñan, cómo lo enseñan y por qué lo enseñan, desde las voces de las maestras expresaban lo siguiente: se enseñan habilidades investigativas, teorías sobre la memoria, se enseñan a sus estudiantes a trabajar desde fuentes primarias y secundarias.
construyen los relatos de las vivencias del conflicto armado de sus estudiantes que son víctimas. Aparte de eso, generan prácticas y accionarios de paz. Aparte también les enseñan a trabajar con normas APA. Usan dispositivos formativos, ya sea desde proyectos de investigación o teatro o el trabajo desde los relatos y las narrativas de sus estudiantes, y dicen que para la enseñanza de esto es muy importante que la relación pedagógica sea de una manera horizontal y que se genere un ambiente de confianza y trabajar a partir de las mismas experiencias de los chicos que hay en el aula de clase. Aparte de esto, ellas dicen que por qué es importante enseñar esto en la escuela, y nos dicen, y es para cambiar la visión que hay sobre la guerra y mostrar otras rutas sobre la solución de conflictos. Entonces, no siendo más, Medellín tiene un gran potencial para desde sus redes de investigación construir un espacio dentro del campo y aportar con la coproducción de conocimiento desde la escuela, y son los maestros los intelectuales para dar estos debates sobre la enseñanza de la historia reciente en el contexto escolar. En miras para la construcción de una comunidad académica, es importante analizar las posibilidades de una articulación entre los diferentes espacios y sujetos que investigan sobre este campo, es decir, universidades, semilleros, redes de investigación, museos, secretarías de educación y demás. Y finalmente, pues desde el saber escolar vemos que la escuela no es un espacio productivo ni reproductivo de los contenidos que se generan en las esferas externas a estas, sino que es un espacio que le da lugar al maestro para generar un saber que sale de esta y aporta a esas otras esferas universitarias y políticas. Muchas gracias por escucharnos y agradecemos demasiado a nuestras maestras y a nuestro asesor por habernos acompañado durante este proceso. Bueno, muchas gracias a ustedes y sobre todo por la gratitud con sus maestros. Muy interesante la presentación, María Isabel, Mónica. Yo creo que hay reflexiones que nos deja el trabajo que ustedes hacen. Me parece que hay que destacar esa preocupación por la pregunta por el maestro como sujeto de saber, ¿cierto? Los maestros todo el tiempo los maestros están produciendo materiales, narrativas, estrategias, mecanismos para enseñar la historia, y en esa medida esa reflexión sobre el maestro como un intelectual de la pedagogía que también lleva a la práctica, digamos, como las elaboraciones, las construcciones que tiene en torno a la pedagogía de la historia, pedagogía de la memoria. Destacar también el papel, digamos, como de la articulación en estos procesos investigativos con otros órganos e instituciones como museos de la memoria, como el Centro Nacional de Memoria Histórica, que allí también reposan muchos relatos, muchos materiales, muchas narrativas y muchas estrategias que pueden ser usadas, replicadas y adaptadas. Y muy importante la preocupación por la enseñanza de la historia, sobre todo en contextos contemporáneos en los que hay tanta amnesia de tantos pueblos, en los que hay tantas prácticas negacionistas de lo que nos ha ocurrido, incluso negacionistas del conflicto armado, del calentamiento global, del holocausto. Esta pregunta por la enseñanza de la historia es una pregunta muy importante en términos pedagógicos, y bueno, muchas gracias por los aportes que nos hacen en esa reflexión. Vamos a escuchar a la última intervención de esta mesa antes de pasar como a la conversación. Es un trabajo realizado por Giancarlos Hernández, Gloria Amparo Hernández y Leiney Vega Hoyos. Es un trabajo denominado Pedagogía Histórica de Punta de Piedra. Esto es en Turbo, Narrativas Intergeneracionales de Infancia, un trabajo de la licenciatura en Pedagogía Infantil que también fue asesorado por la profesora Mariluz Marín y el profesor Jaime Alberto Saldarriaga. Entonces, al grupo también la misma dinámica. Yo les hago una seña cuando falten 5 minutos
y estamos entonces en disposición de escucharles. Adelante. Muy buenas tardes. Nuestro objeto de investigación se llama Memoria Histórica de Punta de Piedra, Tungurahua, Narrativas Intergeneracionales de Infancia 2020. ¿Cómo fue la llegada? Siguiente. Hacemos eso. Nuestro proyecto de investigación lo desarrollamos en el corregimiento de Punta de Piedra, ubicado en el municipio de Turbo, en la parte litoral del norte de este municipio. Quisimos realizar esta investigación teniendo en cuenta la configuración de este territorio, que fue de una manera, su asentamiento fue de una manera de invasión, donde 75 familias entraron en el año 82, algunos miembros del grupo guerrillero del EPL, quienes fueron los que motivaron a estas personas a tomar este territorio para poder construir un lugar donde pudieran tener a su familia y poder tener el sustento diario para cada uno de ellos. La principal motivación que nosotros tuvimos al realizar este proyecto de investigación en este lugar tiene que ver principalmente con que dos de nosotros, de los integrantes de este proyecto de investigación, somos habitantes, nacimos en este lugar y hemos vivido toda nuestra vida en este territorio, siendo así que conocemos desde las propias vivencias, desde una manera más cercana, las problemáticas que aparecen aquí en este lugar, y también teniendo en cuenta de que es importante levantar esa memoria histórica en este lugar, ya que ha sido un lugar muy atropellado por la violencia, y que realizando nosotros un rastreo en el plan de desarrollo municipal, encontramos que no hay ningún interés, no ha habido un interés en nuestros gobiernos por levantar estas memorias que son de suma importancia para sus habitantes, teniendo en cuenta que ha sido así como se ha ido configurando la infancia en este territorio, ahí inmersa en contextos de guerra, de violencia, y que han sido estos contextos que han marcado y han llevado a esa configuración las infancias no solo del pasado, sino también a las del presente. Siguiente. Bueno, tuvimos en cuenta para resignificar esta memoria, la memoria histórica de este territorio, era necesario tener presente la participación de la comunidad en general. También fue así como se vieron e involucramos en este proyecto de investigación a fundadores, a las infancias del pasado que hoy son adultos, y a las infancias del presente y a los jóvenes, siendo así como ellos de una manera activa nos ayudaron a realizar este proyecto, la cual tenemos como resultado todo este proyecto de investigación que ha arrojado resultados de suma importancia para los procesos y la construcción de identidad de las infancias. Bueno, en un principio planteamos unas estrategias para realizar nuestra investigación, pero pues tuvimos que replantearlas por el COVID-19. Entre esas teníamos tertulias, teníamos fogatas, teníamos entrevistas colectivas, teníamos entrevistas individuales, pero teníamos también grupos focales para una mayor relación y confianza con los participantes, pues, con la comunidad en general. Y también, bueno, debido a la contingencia solamente realizamos entrevistas individuales. La mayoría fueron más como en el contexto, o sea, nos relacionándonos con las personas en sus quehaceres. Por ejemplo, hubieron unas que estaban jugando dominó, ahí nos acercamos, jugamos con ellos y fuimos como realizando las entrevistas y
y dando pues, recibiendo pues sus aportes y escuchándolos. También que tomándonos una tacita de café, porque pues acá en el corregimiento es muy pues habitual conversar. Muy Habitual muy conversar. habitual conversar, entonces, y siempre al ladito de una tacita de café, entonces también hicimos ese ejercicio, y para levantar la memoria del presente, hicimos pues un buzón de memoria en el que reunimos a unos niños había niños de 2, 5, 6, 11 años, entonces ellos hicieron un ejercicio muy bonito y fueron metiéndolo en el buzón de memoria. También tuvimos a la infancia adulta. Los jóvenes. A los jóvenes también estuvieron inmersos pues, en la investigación, entonces, pero siempre teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad. Siguiente. Bueno, con esa investigación quisimos dejar a la comunidad unos productos. En este caso, este es como un pendón que queremos dejar en la comunidad para instalarlo en la escuela, en la biblioteca, en el parque, en algunos lugares estratégicos, para que a través de esa pregunta, ¿qué pasó realmente en la escuela?, se despierte el interés de estas generaciones presentes en conocer qué fue lo que pasó en la historia, cómo se configuró ese territorio, y sabemos que fue a raíz de invasiones, donde hubo muchas tensiones a raíz del conflicto armado, donde las generaciones adultas que vivieron y que configuraron ese territorio ahorita en el presente han estado inmersas en el silencio, lo que ha creado unas rupturas intergeneracionales. Se ha intentado blanquear la mente de las nuevas generaciones porque no se les está transmitiendo esa historia, y ellos a raíz de eso se han ido configurando sus identidades en unas memorias mitológicas que están muy alejados de lo que realmente pasó. No conocen que hubo masacres, que a raíz de todo de esa experiencia las personas quedaron con traumas, con mucha tristeza y muchos vacíos. Siguiente. También quisimos adecuar un lugar de memoria en la comunidad. Este fue todo el proceso de cómo se configuró este lugar, en el cual se cuenta toda la historia desde que entraron las personas a este lugar, bien como, por ejemplo, el territorio fue protagonista porque fue un lugar que protegió a esas personas. Muchos se escondían ¿pueden pasar, por favor? Las personas se escondían, por ejemplo, en el mar. Por ejemplo, habían unas cuevas en la orilla de la playa que también los adultos se escondían allá, especialmente los hombres, que eran los más vulnerables al borde de la muerte. Y finalmente estaban los niños como afuera, en la puerta de las cuevas, por decirlo así. Y en este caso, las infancias fueron como el escudo para esas personas. Siguiente. En este mural, en ese lugar, en el momento en que se estuvo adecuando el lugar, fue un lugar que convocó a la comunidad. Mientras se iba haciendo, las personas iban llegando, iban preguntando, iba generando inquietudes sobre qué se estaba representando en este mural, y otras personas llegaban y contaban cosas que se acordaban también en el momento de haber entrado a este lugar, y que nosotros no sabíamos también que existían y que sabían algo, que habían vivido el conflicto armado en ese territorio. O sea que este lugar también sirvió para seguir acordándose, recordando esa memoria, eso que se vivió en el territorio. Siguiente. Y también en este mural se refleja como la posmemoria, porque en las infancias del presente consideran de que el colegio, por ejemplo, era un cementerio, y entonces están alejados de lo que realmente pasó en ese territorio. Desconocen todo lo que pasó. Tienen 5 minutos para concluir. Sí, siguiente.
Bueno, el problema, cómo construimos nuestro problema de investigación, especialmente adentrándonos en el territorio, fue una manera para poder nosotros construir nuestro problema de investigación, viendo que no solamente adentramos como habitantes, sino como investigadores, como maestros investigadores, lo que permitió que pudiésemos comprender esencialmente algunas problemáticas que no se reflejan a simple vista, pero que en los diálogos, en las narrativas pudimos entender a partir de que fue allí en este territorio donde realizamos la mayor parte de nuestra práctica integrativa y práctica pedagógica. En esas narrativas surgió como problema de investigación, encontramos que los adultos que tienen unos silencios no les ha permitido transmitir la memoria, transmitir esa historia a las nuevas generaciones. No ha habido esa transmisión de la memoria. Entonces, esto ha sido a través de silencio, del miedo que hay en algunos de sus habitantes, la vergüenza que hay también en ellos. También tenemos como otro hallazgo que el gobierno no se ha interesado en recuperar, en reconstruir esta historia, estas memorias, y esto ha llevado a que las personas se sientan más cohibidas de transmitirla. También encontramos que las infancias se han ido configurando por una mirada autocéntrica, teniendo en cuenta de que no son tenidas por las generaciones adultas como sujetos que son capaces de aportar a esta historia. Siguiente. Bueno, en las lecciones aprendidas desde el marco teórico y metodológico, en el desarrollo de esta investigación trabajamos 4 grandes categorías que fueron memoria histórica, memoria de infancia y postmemoria, memoria intergeneracional, memoria intergeneracional de infancia y memoria territorial de infancia, de las cuales aprendimos que la memoria histórica va más allá de la recopilación de datos, sino que se centra en los sentidos y las experiencias de los participantes que relatan la historia. También desde nuestro interés principal de la investigación comprendimos que las infancias son sujetos activos, que pueden dar grandes aportes a la resignificación de la memoria histórica. Para esto es importante que haya transmisión de la memoria histórica intergeneracionalmente para que las nuevas generaciones puedan configurar sus identidades inmersas en la memoria histórica. Bueno, y que el territorio aquí también genera construcción social. Que da nuevo sentido al campo pedagógico de la infancia. Un nuevo sentido que da la investigación a la pedagogía es que educar implica salirse del aula, de esas 4 paredes, que entorpecen pues la mirada, que va más allá, que se sumerge a la realidad de nuestros estudiantes, que es comprender que nuestras infancias viven en un territorio que vivió el conflicto armado. O sea, que nosotros como docentes debemos también vernos inmersos en el territorio, en el contexto, aprender conocer el contexto en el que rodea a los niños, a nuestros estudiantes. También lo que... el conflicto armado en carne propia y que fue protagonista en la configuración del territorio, viendo como escudo protector para los adultos, porque en este territorio los niños fueron escudo para los adultos. También se vio muy marcada la infancia nómada a causa del conflicto armado. También hubo abandono, también se vivió el miedo. Entonces son muchas cosas que marcaron la infancia del territorio. Bueno, Vamos a ir ¿cómo vincular a la comunidad y a las distintas generaciones? Para concluir, ya se les acabó el tiempo para que vamos cerrando, por favor. Okay. Que la pase. Siguiente. Bueno, en esta investigación fue muy importante para nosotros y nos transformó en tanto en lo personal como en el ser del maestro, porque implica de que seamos maestros investigadores, que no
que debemos de creernos de que nosotros somos capaces de transformar territorios, de no sentirnos como objetos de una investigación, sino como sujetos de ella misma, y que podemos dar grandes aportes a la resignificación de la memoria histórica de esos territorios. Nosotros con esta investigación quisimos interpretar los relatos de esas memorias de las infancias del pasado y también las generaciones del presente. Pudimos concluir de que el conflicto armado generó muchas tensiones en ese territorio, y es el caso de que, por ejemplo, el Estado, como principal garante de los derechos humanos, fue el principal que desprotegió a esas familias, lo que generó desesperanza, inequidad, desigualdad y pobreza. Las infancias, el conflicto armado generó daños irreparables en las infancias principalmente, vulnerando sus derechos como seres humanos. Okay, muy bien, Giancarlo, Gloria, Linney. Muy bonito el trabajo, muy interesante los trabajos que se han presentado. Vuelve a aparecer aquí la importancia de la relación entre escuela y comunidad. Creo que es una reflexión pedagógica muy importante que nos están haciendo. Aparece también, creo que una reflexión muy interesante, y es acerca del papel del maestro y la maestra en el contexto y el territorio del que hace parte. Ustedes son personas del Urabá. El Urabá es un territorio que ha sido ampliamente afectado por el conflicto armado colombiano, y esa pregunta por las memorias en la escuela, las memorias intergeneracionales, creo que cobra un papel muy importante en la reflexión también pedagógica. Y valorar también mucho ese esfuerzo por la generación de material pedagógico. El material pedagógico no son solamente los libros y las guías de trabajo. Ustedes nos han mostrado que el museo, que los murales, las narrativas son también recursos didácticos, pedagógicos, que pueden ser utilizados pedagógicamente para el abordaje de temas tan interesantes como los que ustedes han planteado. Así que muchas gracias por ese trabajo tan bonito. Yo quiero recoger a grandes rasgos algunos elementos que aparecen en la mesa para darle la palabra al público. Inicialmente me gustaría saber si de pronto dentro de los evaluadores o los asesores hay alguien que quisiera hablar. Yo quiero utilizar un minuto para plantear como unos ejes transversales que creo que aparecen en esta mesa y que nos colocan reflexiones muy importantes en términos pedagógicos. Aparecen unos temas centrales, que es la pregunta por la infancia, la pregunta por la memoria, la pregunta por la historia en los procesos educativos. Aparecen unos actores, primero el actor maestro, un maestro como sujeto de saber que está pensando su contexto, el territorio, la cultura de la que hace parte y en la que está incorporando su acto educativo. Aparece la pregunta por las infancias y hasta por la comunidad LGBTI. Aparece también una reflexión muy interesante en torno a la educación en contextos educativos escolares y no escolares. Digamos, la importancia de estos procesos comunitarios, sociales y el diálogo escuela-comunidad, sin decir con esto que el trabajo en el aula y el trabajo en la institución educativa haya perdido importancia, ¿no? Pero creo que se resignifica también como con estos procesos comunitarios. Unas metodologías que aparecen, que creo que es muy interesante en términos investigativos, que son, pues primero los enfoques hermenéuticos que están buscando comprender, interpretar. Hay una reflexión sobre las ciencias sociales y el tránsito de las ciencias sociales hacia ese enfoque de la comprensión, de la interpretación del sentido, de los significados que adquieren los fenómenos en circunstancias históricas y culturales específicas. Aparece una pregunta por las narrativas también, y hasta la investigación documental para hacer trabajo con relatos y con material, digamos, relacionado con la historia. Y aparecen otras categorías que van a ser también importantes en algunos trabajos, pero que también marcan unas reflexiones en términos de lo pedagógico. Aparecen reflexiones sobre lo intergeneracional, sobre el territorio, la posmemoria, la enseñanza de la historia, la resistencia, el reconocimiento.
valorar lo que todo esto significa en términos de diálogo de saberes y en términos también interdisciplinares, de poner a dialogar la pedagogía con algunas disciplinas de las ciencias sociales como la historia, la sociología, la antropología. Bueno, creo que son elementos muy importantes que van quedando como abrebocas y como preguntas en esta reflexión. Me gustaría saber si alguno de los asesores o de los evaluadores o evaluadoras está aquí presente y quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta o alguna intervención. Ariel, Sí. ¿nos escuchan? Sí, sí, se escucha. ¿Nos escuchan? Sí, sí, sí se escucha. Adelante. Bueno, no, pues uno es, bueno, yo creo que es esta experiencia de cómo un maestro, una maestra puede ser investigadora. Una de las referencias que hacía Giancarlos en la última presentación, el último equipo, creo que es fundamental. Es decir, muchas veces hay una pregunta sobre es que un maestro sí puede ser investigador y si tiene tiempo, el que investiga es el investigador teórico de la pedagogía, el que está en la academia, y cómo puede ser un maestro investigador. Y yo creo que estas tesis van mostrando justamente cómo se viene necesitando y viene apareciendo una serie de maestros que de una u otra manera empiezan a preguntarse por cuál es empiezan a preguntarse justamente por cómo es posible hacer esto que nosotros trabajamos, lo vamos convirtiendo en objeto de investigación, y investigación que va teniendo sistematicidad y rigurosidad. Yo creo que a veces se piensa que un maestro no le da para ser investigador, o que si se hace investigador, entonces se desprende de los escenarios educativos. Y yo creo que lo que nos van mostrando estas investigaciones es que cada vez más, mientras más cercano y más investigador sea un maestro, puede lograr mayores comprensiones y mayores compromisos de transformación. Venimos lo digo por mi formación de antigua de maestro en los tiempos de la renovación curricular, donde un maestro era igual en cualquier parte. O sea, uno se preparaba y podía hacer en cualquier parte, iba y volvía y no se daba cuenta ni siquiera a qué territorio había llegado, ni cuál era la vida de sus estudiantes, y hacerlo objeto de investigación sistemática es muy importante y es posible. No es una cosa que sea imposible para un maestro ni pedirle lo que él no puede dar. Entonces, quiero rescatar este aspecto, y súper contento con la presentación de las compañeras de Ciencias Sociales. Excelente valoración del trabajo y posibilidades de los maestros. Bueno, yo también quería unirme pues a estas felicitaciones a todos los equipos. Yo creo que son unos trabajos muy importantes porque realmente son muy sentidos, como digamos, tienen una lectura contextual. Yo creo que eso es fundamental en los maestros y maestras. Y quería resaltar algo, y es que a mí me emociona mucho, por ejemplo, en el trabajo que hicieron los estudiantes de Urabá, porque siento que ellos lograron hacer un aporte a comprender las infancias desde distintas generaciones, porque eso es algo novedoso de alguna manera, porque las infancias han sido una construcción, digamos, de un campo del saber reflexivo sobre la niñez, pero muchas veces construido desde los adultos y las adultas, o desde distintos cientistas sociales. Pero yo creo que lo que ellos han construido con sus comunidades propias de manera sentida es justamente levantar esas voces de esas infancias que son abuelos y abuelas hoy y que habitaron el territorio, que les ha dolido. Pues a mí me da mucha tristeza, por ejemplo, que este formato de este evento no haya logrado mostrar lo que
digamos, los referentes teóricos, la construcción de antecedentes, el rigor metodológico, porque siento que se pierde esa parte tan rica que estoy segura que todos y todas lo podrían compartir. Entonces uno no tiene le queda faltando como esa parte. Pero siento que fue un trabajo muy riguroso, se nota muy sentido. Entonces felicitarles porque sé que también tiene todo un enfoque territorial y yo creo que eso es fundamental. Entonces, gracias por este espacio. Y bueno, si de pronto en el conversatorio en algún momento nos pueden compartir los estudiantes, todos los equipos de manera breve, qué les significó en su vida personal. Yo sí creo que eso es muy importante, porque es que uno para hacer una investigación de esto le tiene que pasar a uno por la piel. O sea, si esto no le pasa a uno por la piel, como que no. Y yo siento que ustedes tienen mucho que decir ahí. Entonces, bueno, si alcanza el tiempo. Gracias. Yo creo que es una pregunta muy importante, profesora Mariluz. Creo que es muy interesante esa pregunta, además porque vale la pena. A mí también, yo creo que todos estamos esperando escuchar a Caterine, a Angie Paola, a Vianney, a María Isabel, a Mónica, a Giancarlos, a Gloria, a Linei, en torno a lo que significó esta experiencia como maestros en formación. ¿Qué rupturas, qué transformaciones hubo ahí? Ahora, por ejemplo, Angie Paola y Vianney decía una de ellas que tuvo un cambio en la concepción de lo que significa la educación infantil, que ella desestimaba muchas cosas de la educación infantil, pero que esta experiencia le mostró la importancia que hay en esos procesos pedagógicos y educativos. Ese tipo de transformaciones, cómo esta experiencia y esta práctica toca sus fibras como maestros y como maestras. ¿Qué significa esto en su biografía de vida como pedagogos, pedagogas? ¿Y qué transformaciones hubo? Además que están socializando una experiencia que se desarrolló en contexto de pandemia. Entonces a mí sí me gustaría también, igual que a la profe, que nos contaran un poco acerca de eso. No sé quién se anima a arrancar con esa reflexión. Yo, Giancarlos. Adelante, Giancarlos. Bueno, yo creo que considero que el trabajo de nosotros los maestros, al estar investigativo, requiere de una urgente resignificación, si puedes donde debemos de romper con chévere. esos paradigmas. Sí, salió algo aquí. Bueno, debemos romper con esos paradigmas y crear donde esos paradigmas estén fundamentados especialmente desde un pensamiento crítico de nosotros los maestros, donde podamos crear como nuevos horizontes. Horizontes en el sentido de crear nuevas narrativas donde se pueda levantar esa memoria de los territorios donde nosotros estamos. Es decir, que debemos de contextualizarnos en esos territorios donde nosotros llegamos a trabajar. Ya que es posible aquí, entonces, poder tejer comunidad, llegar a tejer comunidad junto con esas personas que ya están en ese lugar. También, pues, considero que para nosotros los maestros debemos atrevernos a emanciparnos, a crear autonomía, a creernos de que sí somos intelectuales y que podemos acceder a la investigación como unos actores reales que transforman esos territorios a los que llegan, donde podemos reconocernos como parte de esa comunidad a la que llegamos. Muy bien, Giancarlo. ¿Quién más? A ver, los futuros maestros. ¿Quién se anima Yo. a compartir? Adelante, Karime. No me deja abrir como la cámara. Bueno. Que no me deja abrir como la cámara. Bueno, primero que todo, a mí en lo personal, esta práctica influyó mucho, la realización de ese trabajo de grado influyó mucho en la concepción que yo en principio tenía sobre el hecho de ser maestro.
¿Qué pasa? Yo antes pensaba que ser maestro solo eran las 4 paredes de un aula y realmente no. Trabajar con las infancias implica como la posibilidad de interactuar en diferentes contextos, en diferentes estructuras de la sociedad, en las que no solo es importante como trabajar con las infancias, sino en donde intervienen otras generaciones, como se viene mostrando pues en nuestros trabajos de grado, como trabajar con los jóvenes, las familias, la comunidad en general. Entonces es un cambio en la perspectiva del hecho de que el rol docente no solo se desempeña en la escuela, ¿cierto? Otra cosa es que se amplían las perspectivas y el conocimiento que uno adquiere durante todo el proceso. Entonces son retos que uno como estudiante empieza a asumir, retos que uno en principio quizá cree que no puede como lograr sacarlos adelante, pero sí. Entonces ya en cuanto al trabajo, pues ve uno que realmente son investigaciones súper necesarias en las comunidades en donde interactuamos, y que la infancia siempre es como el centro, el eje de todo nuestro trabajo, aunque se pueda pues trabajar desde otras perspectivas. En cuanto a mi trabajo, que las conclusiones para mí que se me escapó un poco, es importante como mencionar sobre el hecho de las prácticas de crianza, que en estos procesos de construcción influyen mucho las diferentes configuraciones que tiene el infante para poder construirse socialmente. Y no, pues esto es un reto que todos pudimos sacar adelante, y que se evidencia que son trabajos que le servirán a la comunidad e incluso servirán de referentes para otros estudiantes que quizás se interesen en temas similares a los de nosotros. Gracias, Caterine. ¿Quién más? Hola. Hola. Pues nosotras tuvimos un poco de tiempo prácticas en la escuela, pero pues también debido como a la transición de la pandemia, esto fue muy entendible, porque pues prácticamente estaban muchos haciendo la transición de lo que es estar en el aula y empezar a agregar o disminuir o modificar currículos, pues no sabe cómo la dificultad en esa época. Entonces, regirnos más como por la parte teórica nos daba susto. Bastante, en especial como por la limitación que teníamos en lo virtual, pero precisamente esa limitación virtual fue la que nos dijo a nosotros esa falta como de circulación de trabajos de maestros en Medellín. Y pues más por lo curioso, porque nos enfocamos mucho en esa búsqueda, como en ese deseo de saber experiencias de maestros en cuanto a las dificultades de enseñar algo que todavía está presente y que pues toca a muchas personas, a la infancia, a distintas generaciones, al mismo maestro en sí. Entonces, estamos como pensando qué bacano realmente poder nosotros buscar ya en una biblioteca, en una red o algo, esas experiencias escritas. Y el poder hablar con maestras, en específico aquí enfocando que fueron maestras, de escuela y de universidad, que hacen trabajos rigurosos e investigaciones pesadas, porque luego nosotras también sabemos la dificultad que tienen los maestros en cuanto a los tiempos para investigar también en la escuela. Entonces, que hagan eso de forma tan rigurosa, marcada, con una vocación increíble en lo que se quiere hacer y en lo que se quiere enseñar, o en los aprendizajes y en la reflexión del quehacer de ellos. Es muy chévere, es muy bacano, y saber que al final es una necesidad muy grande que los maestros en ese papel, y me incluyo como futura maestra, nos metamos en el ámbito de escribir, y ya no sea solo como para artículos, sino también, como nosotras dijimos antes, lo genial que sería crear una red de maestros que permita la divulgación en temas de memoria, porque lo hace muy necesario. En Medellín es muy necesario que haya una red de divulgación de las experiencias de maestros en el área de la memoria, de la historia del conflicto y de la historia traumática del país, que de por sí está y es necesario hablarlo.
Entonces es muy bacano poder reflexionar no solo en mi quehacer, sino en el quehacer de muchos profes que sabemos que en este momento deben estar investigando y haciendo proyectos en este tema, pero pues no son visibles por el momento. Ya. Qué bonita esa reflexión, Mónica. Muchas gracias. A ver, no sé si Angie o Yani se animen también a compartir un poco. Sí, nosotras también queremos hablar, pero el video está detenido. Así que no Tranquila. podemos. Adelante, no, adelante. Ah, bueno. Para nosotras ha significado este trabajo una experiencia maravillosa porque nos ha permitido conocer otras perspectivas que tienen las infancias acerca de las construcciones que se están generando en torno a la concepción de ser niño y niña. Bueno, parece que las chicas tienen un problemilla ahí con la señal. Vamos a darles un tiempito, sigamos conversando. A ver, a mí me gustaría... Aquí estamos. Eso, muy bien, Ya adelante. volvimos, es que no sé por qué, pero eso se salió de un momento a otro, no sé qué pasó. Qué bueno. Entonces, qué bueno. para nosotros eso es muy importante, también acerca de los sitios turísticos que puede poseer un territorio. Por ejemplo, nosotras nos cambió muchísimo pues de la concepción de cómo la naturaleza es tan importante para una comunidad, pero cómo se ha ido eso dando a conocer o transmitiendo a las nuevas generaciones. Para una generación es muy importante, pero para otra no. Entonces, por eso este trabajo nos ha permitido entender pues ese vínculo y esa relación y lo que las generaciones del pasado también piensan en pro de... Por ejemplo, en el territorio donde nosotras desarrollamos nuestra tesis, nuestro trabajo de investigación, el río pasó a ser, no lo ven como un objeto, sino como un sujeto, porque ha visto crecer a generaciones. Generaciones se han beneficiado de él, pero las de ahora podemos ver que no disfrutan tanto. Ahora podemos ver que no disfrutan de ese sitio que es tan significativo por la contaminación que tiene. Entonces, las de ahora ellos anhelan que eso vuelva a ser como antes, buscan formas de que eso se pueda transformar y se pueda vivir desde otras formas. Y ya, muchas gracias. Eso era lo que teníamos para decir en cuanto a las significaciones. Muy bien. Qué reflexiones tan interesantes, tan bonitas. A ver, yo quisiera preguntarle otra cosa que creo que es importante para los futuros y las futuras maestras ya, a puertas de graduarse como maestros y maestras. Después de toda esta experiencia que ustedes han tenido en esta práctica, en esta investigación, en este tema, en esta problemática elegida, ¿ustedes qué le pueden recomendar? ¿Qué le pueden decir a la facultad, al programa? ¿Qué aprendizajes hay ahí que ustedes creen que debamos tener presente para las futuras generaciones que vienen? Pero para la facultad, pero también para las personas que vienen detrás de ustedes, quienes van a hacer apenas su trabajo de grado. ¿Cuáles son esas experiencias, esos aprendizajes o esas cosas que de acuerdo con su experiencia deberíamos tener en cuenta en el futuro? Bueno, en cuanto a la licenciatura, al ser maestro, las concesiones que tenemos en la sociedad, siempre se dice que se debe tener una relación entre escuela, niño y maestro, pero acá nos permite establecer una relación afuera de este círculo, es decir, exterior a la escuela, de mirar el contexto, de ver todo lo que se construye socialmente y cómo esa configuración de la infancia se viene dando. No solamente dejarlo en la escuela, ver los comportamientos, sino también darnos cuenta de lo que pasa alrededor en cuanto al niño. Porque todos, como licenciados, estamos formándonos para llegar a un colegio, llegar a una institución, pero también trabajar en conjunto con la comunidad, darnos cuenta, porque particularmente yo tenía la concepción de que el maestro simplemente tenía una relación con el estudiante dentro de la institución,
lo que pasara al exterior pues era como algo que no tenía que incumbirle al maestro, pero nos dimos cuenta que no, que es importante y fundamental mirar todo esto que el niño pues tiene a su alrededor. Y sí quisiera pues como que siguieran realizando trabajos de investigación de esta manera, teniendo en cuenta a la comunidad, teniendo en cuenta ese vínculo estrecho que debe tener la escuela, el niño y la comunidad. Súper bien. Gracias. ¿Quién más? A ti. ¿Quién sigue? En el caso, ahí otra vez ya. Qué bueno, adelante, sí, muy bien. Bueno, en el caso, yo también quisiera como hablar en sí de lo que es la investigación, o sea, investigar en todo momento, porque, bueno, yo soy alguien que tiene algo metido, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, esto va a ser más o menos como la metodología y todo, y pues realmente eso, todo cambia en el trayecto, ya sea en este caso por la transición que nos tocó en el mundo en general, o por cualquier otra cuestión, no todo sale como uno espera. Y muchas veces hay que ser muy flexible en cuanto a esas situaciones para poder como que organizarse, ver qué es lo que va a ser la metodología, cómo adaptar la metodología a lo que pasa, cómo adaptar lo que se investiga a la situación, o simplemente tener problemas con la situación problema. Al final yo creo que María y yo la cambiamos más de 3 veces, más de 4 yo creo, en el transcurso de este año y medio. Pero bueno, eso es parte de la experiencia y en realidad el problema a uno no se le va a presentar el primer día que usted cogió trabajo de grado. Y creo que a veces ni siquiera los primeros 6 meses. Uno tiene una idea y ahí uno va a ir como construyendo. Igualmente, algo que me dejó a mí también como esta experiencia es lo valioso que es ser maestro y lo valioso que es formarse para ser maestro. ¿Cierto? Que no todo va a ser abierto en popa, en realidad muchas veces no es así. Van a haber muchas circunstancias, uno sale con unas ideas de la universidad o tiene unas ideas cuando está empezando la universidad. Eso se va a ir construyendo y creo que muchos van a entrar con una idea de qué es lo que quieren y en el momento de hacer el trabajo de grado también hay muchos, ¿cómo se dice? Muchas fracturas de lo que uno cree, de lo que es y de lo que va a hacer al final. Siempre está ligado eso. Ya. Muy bien, Mónica. Qué bien, qué bonita esa reflexión. Creo que ese tema de la imprevisibilidad de la investigación y la pedagogía es bello. Esto no es una receta, ¿cierto? Es una experiencia, pero hay que prepararse para eso. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Yo. Sí, adelante, Caterina. Bueno, a mí en lo personal me parece súper importante que estos trabajos se sigan situando, que siga siendo un conocimiento situado, que le permita a los estudiantes desde sus propios contextos situar las diferentes problemáticas y visibilizarlas por medio de esa investigación que se empieza a construir, ¿cierto? Como darle a la comunidad el aval de que pueda contar sus experiencias a través de estos trabajos, o sea, tener en cuenta las voces de las diferentes personas que en algún momento sienten que su historia necesita ser contada, que su historia necesita ser recreada, pues teniendo en cuenta pues desde mi objeto de investigación, desde el enfoque. Entonces yo creo que es súper importante que la universidad siga teniendo en cuenta situar el conocimiento, como darle al estudiante la posibilidad de que él escoja el lugar donde va a trabajar, porque ¿quién es mejor que los mismos estudiantes mostrar qué es lo que pasa en su comunidad, qué es lo que pasa en su contexto? Entonces, por medio de todas estas investigaciones se posibilita como, pues se abre como la posibilidad de que otros contextos, otras ciudades conozcan lo que pasa en la de uno. Entonces a mí me parece súper importante seguir teniendo en cuenta como las voces de los actores sociales, como seguir construyendo, reconstruyendo su historia. Genial. ¿Quién sigue? Yo. ¿Quién se anima? Sí, adelante. Sí,
Desde la licenciatura ya se vienen dando varios cursos que están relacionados a la pedagogía de la memoria y a la memoria histórica, pero yo pienso que no es suficiente, sigue como haciendo falta poder articular más todos esos procesos teóricos con las prácticas de los estudiantes y hacer como un mayor énfasis a la mirada estética que tiene la memoria. Por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta en el trabajo que la relación que hay con la enseñanza, la transmisión y la memoria está transversalizada por un sentido y una sensibilidad estética. Entonces, es tan importante esto que la misma definición del concepto de transmisión por varios de los maestros y maestras que investigan en este campo se ha reconceptualizado y ya tiene más una relación este concepto con la transmisión de una sensibilidad, de una emoción que le permita a los estudiantes conectarse con ese pasado problemático que ha pasado en ese país, en ese contexto, y que tengan un accionar político y ético desde ahí, o sea, desde esa transmisión de una sensibilidad que les permita a ellos ser conscientes del actuar. Entonces, esto es como, pienso que es algo que se le tiene que seguir dando mucha más potencia en los cursos de la licenciatura. Muy bien, María Isabel. Increíble los saberes que se construyen a partir de la práctica, de la experiencia. Sí, ¿quién sigue? Gloria. Gloria, adelante. Bueno, como recomendación al programa y a la facultad, en primer momento es seguir ampliando las formas de hacer pedagogía, de formar a los maestros, no seguirse pensando la educación solo desde un aula de clase, sino que podamos pensar esa educación de una manera situada, contextualizada, especialmente en los territorios donde habitan, como decía la compañera ahora, cada una de esas personas que se están formando para estar en esta intervención como es discurso pedagógico. También que podamos seguir adentrándonos en estos programas de investigación para que de esa manera podamos hacer este trabajo lo mayor humanamente posible, que cada una de las personas participantes, como los habitantes de la comunidad, a infancia, puedan sentirse que son acogidas, que son entendidas y que el maestro o maestra se interesan en esa historia que ha sido la que los ha venido formando a ellos, ya que esto es lo que le va a dar las bases a un maestro realizar mejor el trabajo pedagógico dentro de esas comunidades. Súper, Gloria. Muchas gracias. Yo creo que es una reivindicación del saber pedagógico, es un saber fundamentado en la práctica, en la experiencia. Creo que esto demuestra, las reflexiones que ustedes plantean demuestran, digamos, como una calidad, un rigor, una profundidad tanto en la fundamentación como en la capacidad de enfrentarse a esa experiencia misma, entendiendo que es una experiencia que no es una receta, que nos transforma, que es impredecible, pero que ese asunto de la novedad no significa que no tengamos que estar preparados para ese momento. Por eso, digamos, estos espacios, reivindicar la importancia de esta reflexión pedagógica, porque esto es reflexionar pedagógicamente, y creo que es el saber que nos da la identidad como maestros, que nos permite como profundizar en ese saber que nos da esa identidad como maestros de nuevas generaciones, en la resignificación de lo que significa el acto de educar. Yo no sé si alguien del grupo asistente, yo sé que aquí hay profes de distintos programas, si alguien quisiera agregar algo más, hacer una reflexión o preguntarle algo a los futuros maestros, me gustaría que si alguien quiere hacerlo, lo haga en este momento.
Ariel, buenas tardes, Beatriz Henao. Hola, Beatriz. He estado muy complacida escuchando 3 grupos porque me da pena, pero ingresé un poco tarde y entonces no tuve la oportunidad de escuchar el primero porque estaba en la facultad, tenía hoy grados y terminó un poquito tarde. Entonces, yo quiero pues felicitarlos a todos, esto es obvio, me parece muy interesante las reflexiones o más bien las líneas que propusiste como moderador al final, o que propusiste, no, que dejaste ahí sobre la mesa. Creo que más dejar sobre la mesa, como decía, será más bien que hiciste, recogiste, digamos, de una manera muy importante las voces de los 4 trabajos. Yo quisiera agradecer pues ese corpus discursivo y metodológico que nos han presentado los compañeros, las compañeras y el compañero, porque pues nos abren grandes posibilidades. Yo sé que cuando se pregunta me disculpan, pero por aquí pasa tanto ruido, vivo en una esquina sobre una avenida principal y entonces al fondo se escucha. Bueno, pero estaba diciendo que cuando se pregunta por qué asuntos deberían colaborarse, aplicarse, decirse, ponerse en discusión para las licenciaturas, tenemos que tener en cuenta que todos somos licenciatura, es decir, que egresados, profesores, maestras y maestros en formación, somos licenciatura, y en esa medida, cuando estamos construyendo un trabajo de grado, estamos construyendo saber pedagógico para cada una de las licenciaturas, y eso constituye su corpus discursivo también, ¿cierto? Es desde ahí, porque ojalá las licenciaturas pudiéramos vincularnos con cada uno de los objetos y problemas de trabajo de grado y proponerlo como cursos o proponerlo como líneas y ejes a trabajar, pero resulta en verdad muy, muy complicado. Por eso de estos trabajos de grado en todas las licenciaturas que se vinculan a unas líneas de investigación específicas, emergen trabajos tan maravillosos como estos. Yo quiero decir que los trabajos que escuchamos en general se vinculan pues directamente con los problemas y preguntas que se tratan en ciencias sociales, ¿cierto? Tenemos que seguir insistiendo que eso da lugar a pensar en proyectos que realmente articulen las áreas en la escuela, porque continuamos, por más que decimos que trabajamos por proyectos, generalmente no lo es. Continuamos abordando los contenidos de un modo fragmentado. Pienso también que asumir los territorios como un cuerpo narrado, lo digo entre comillas, porque es que el territorio es un cuerpo que sangra, un cuerpo que se duele, un cuerpo que se alegra, que seguir asumiendo, pues que tratar de asumir los territorios o asumirlos como un cuerpo narrado, nos habla de que los estamos mirando desde esos espacios que son habitados por niños, por niñas, por hombres y mujeres que padecen el mundo, que se conmueven, es decir, que se duelen y que son capaces de tener la mirada puesta en el horizonte, ¿cierto? En un horizonte de futuro. En efecto, yo pienso que se debe buscar en la escuela la emancipación, la autonomía, la libertad, y de ese modo, desde esa táctica de resistencia que es el ejercicio magisterial, pues hablando de táctica de resistencia en términos de Michel de Certeau, podemos soñar con otras posibilidades. No podemos ejercer, éticamente, no podemos ejercer el oficio de maestro de espalda a la realidad de los contextos, hablándolo, pues diciendo o nombrando contextos en distintas escalas, el más cercano, el inmediato, ese que está lleno de memoria. También de eso, de la memoria de su pasado. Nosotros no podemos estar ahí de espaldas al pasado, a un pasado crítico, a un pasado que hay que revisitar, un pasado que hace parte del presente para poder apostar por los futuros que soñamos, porque nosotros somos proclives al futuro. Nosotros como hombres, como especie, somos seres de memoria. El pasado siempre está gravitando en el presente, lo condiciona, lo configura. No podemos cortar con el pasado, porque desistir del pasado es renunciar a la propia identidad. Es lo que logro recoger de los trabajos, como les digo, de los 3 trabajos. La compañera del primero me disculpa, pero me parece que hay una articulación
maravillosa. Para terminar, me parece muy importante el trabajo de María Isabel y de Mónica, porque es un avance muy importante en esa sublínea que hemos venido configurando en la licenciatura, que está relacionada con la producción de contenidos para la escuela relacionados con memoria histórica, relacionados con la historia reciente y relacionados con los contenidos que a veces no se trabajan en la escuela por miedo, pero los contenidos relacionados con la violencia y la acción violenta y todo lo que nos acontece en el tiempo presente. Y por eso pienso que la escuela no puede seguir reproduciendo lo que los agentes externos obligan, ¿cierto? Me parece muy importante valorar que estas maestras que entrevistaron María Isabel y Mónica se salgan de lo canónico, es decir, de eso que los agentes externos obligan en la escuela, para incorporar lo propio en esa singularidad de la escuela y hacer de ese asunto un ejercicio investigativo, como el que hicieron todas las demás compañeras y el compañero, que se vinculan en cuerpo presente, que es una historia que está atravesada por su cuerpo, por su ser. Un trabajo muy bonito y las ilustraciones maravillosas. Me disculpan, pero es que me emocioné y paro ahí. Muchas gracias, aprendí muchísimo. Muchas gracias, muy bonito. Gracias a ti, Beatriz, por esas reflexiones tan esclarecedoras. No sé si hay alguien más que quiera decir algo, agregar alguna otra cosa para... Jaime, sí, adelante. Sí, sí, adelante. Quiero decir una cosa pequeñita antes de que cierre el profe. ¿Perdón? ¿Quién habló? No, dale. Astrid, dale, adelante. Bueno, no me demoro porque es que yo lo que has dicho tanto. Astrid abrió, sigue Astrid. Bueno, gracias, profe Jaime. No, yo solo quiero decir que hace mucho no disfrutaba tanto de una socialización de trabajos de grado, porque uno ve que hay tanta apropiación, que hay tanta lectura de contexto y que esto realmente tocó a los investigadores, pues a las investigadoras y a Giancarlo como investigador. Entonces uno disfruta mucho cuando escucha cada una de estas presentaciones, porque lo transportan a esos contextos, la manera como lograron sortear estas dificultades, cómo logran sacar adelante unas investigaciones en medio de un confinamiento, de una pandemia. Cómo uno dice, ¿cómo es posible que lograran hacer tanto en tan poco tiempo? Cuando dicen que adecuaron un lugar para la memoria y van mostrando las imágenes, van mostrando los murales, cómo vinculan a la comunidad, cuando esas expresiones tan delicadas, tan amorosas, como es una comunidad que le gusta conversar, entonces nos sentamos a tomar un cafecito con ellos, o sea, como de una sensibilidad, pero que es una sensibilidad tan productiva que es imposible que uno no, como que se emocione. Entonces, yo quiero agradecerles a todos los que hoy participaron, a todos los que nos contaron su proceso de investigación, porque la verdad es que es muy grato para mí, por ejemplo, escucharlas y no quiero insistir, pero en todos los trabajos veo una reivindicación del ser maestro. Pues ahora el profe Saldarriaga lo hablaba desde el lugar del maestro como sujeto investigador, pero pues también como lo hemos venido diciendo, como maestro productor de saber. Y eso lo deja ver también el trabajo de María Isabel y de Mónica cuando dicen que revisaron 124 materiales. Eso no es una cosa menor tampoco en un nivel de pregrado. Entonces, mi reconocimiento, mi gratitud por este espacio y por amenizar este viernes a esta hora, que ya uno está cansado, agotado, pero bonito terminar un día
digamos, con esta sensación y con estas emociones que ustedes logran despertar con estos trabajos tan bellos. Muchas gracias y felicitar también todo mi reconocimiento al profesor John Alexander, se tuvo que retirar porque es el asesor de Mónica y de María Isabel, porque él tiene clase a las 5 de la tarde, tiene un curso en la facultad, pero mi reconocimiento para el profe Toro y para la profesora Mariluz y para el profe Jaime, porque se ve que hubo un acompañamiento muy claro y hubo un acompañamiento ahí muy visible y es el que hoy también a través de los chicos podemos visibilizar. Entonces, muchas gracias y mi reconocimiento para ustedes también como asesores. Gracias, Astrid. Profe Jaime, adelante. Sí, no, también igualmente saludo y el agradecimiento a las colegas y al profe John que no pudo terminar con nosotros ahora. Yo quiero centrar esta parte en la necesidad que tiene la facultad de reivindicar el trabajo en las regiones y en particular esta de Urabá y la sede de Turbo. Hay que decir con tristeza que esta es la última cohorte del programa de pedagogía infantil y que creo que la universidad de la Facultad de Educación en particular tendría no solo que comprometerse con mantener licenciaturas en Urabá y en la sede Turbo en particular, sino también potenciar la formación de estos estudiantes, de estas estudiantes ya casi egresadas, como futuras profesoras de la facultad en las sedes de Urabá. Yo creo que un avance en la regionalización es potenciar la formación posgraduada de estas compañeras y en general todas, porque creemos que ya tiene que gran parte del desarrollo académico, investigativo y de compromiso con la comunidad tiene que estar cada vez más siendo con la participación y en cabeza de educadoras y de educadores de la región que hoy nos mostraron que efectivamente pueden asumir con el apoyo formativo, el acompañamiento que se requiera, pero creo que necesitamos, digamos, sostener la fuerza de la facultad y la presencia en la región y en particular de Urabá. Y creo que hay mucho trabajo por hacer en esta región y creo que hay que trabajar el tema de, por ejemplo, las infancias afroturbeñas que ayer estuvieron ahí, el tema de género que nos mostró Caterine. Yo creo que hoy es impensable un trabajo formativo y educativo sin unas lecturas de género y de identidades de género. Esto que nos mostraron, pero quiero insistir en no podemos dejar bajar la guardia en nuestra presencia en la universidad y fortaleciendo sobre todo la formación de maestros y maestras ya para nuestra universidad en las regiones, en especial en Urabá. Muchas gracias. Gracias, profe Jaime. Bueno. La profe, Ari, la profe Beatriz escribe que en este momento estamos trabajando los documentos maestros para la extensión de todos los programas a todas las regiones. Esto es una excelente noticia. Sí. Y muchas gracias. Una maravillosa noticia, además que el programa de licenciatura en Ciencias Sociales acaba de recibir su renovación del registro de calidad por 8 años más. Felicitaciones al programa. Muchas gracias, yo creo que ha sido una experiencia increíble, maravillosa. Felicitaciones a las maestras y al maestro que hoy mostraron con toda la propiedad y toda la seriedad del caso un cierre de lujo de sus procesos académicos, formativos, como maestras y como maestro. Las reflexiones que hoy hemos tenido, yo creo que son reflexiones de muy alta calidad, que demuestran un rigor y una experiencia muy profunda, muy vivida, muy transformadora en cada uno y cada una de las personas que expuso. Muchas gracias a las personas que asisten, que están aquí acompañando a las exposiciones. Muchas gracias al equipo de apoyo
que nos está apoyando también aquí en que todo funcione bien, en que las presentaciones estén operando adecuadamente, gracias a ellos y gracias a las personas que nos acompañaron. Damos por cerrada entonces esta mesa, que tengan un feliz fin de semana y felicitaciones. Hasta luego. Gracias, chao. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Chao.